usted sabe que hay una situación muy delicada que se está viviendo en Ecuador. ¿Qué es lo que realmente sucede en algunas partes del mundo como la nuestra? También, usted lo sabe, hay de repente muchísima desinformación. ¿Cuál es el retrato de la realidad? Pues vamos justamente con una reconocida periodista de Ecuador, conductora, directora de noticias en ese país, reportera, corresponsal de medios internacionales, asesora de comunicación en su momento de la presidencia y vicepresidencia del Congreso Nacional, asesora de comunicación de organizaciones no gubernamentales de la iniciativa privada, productora y realizadora de radio y televisión, Alexandra Gaón, a quien le agradezco nos dedique este tiempo. ¿Cómo estás, Alexandra? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. David, ¿cómo estás? El gusto es mío. Muchísimas gracias por este contacto telefónico desde México para poder contarles realmente lo que ocurre en nuestro amado Ecuador, un país realmente rico en su diversidad, en su cultura, en su gente, en su gastronomía, pero que definitivamente al momento pasa por momentos sumamente difíciles, principalmente con temas de seguridad. Muchas gracias, Alexandra. Platícanos, ¿cómo están viviendo pues en Ecuador estos momentos? Y si nos pudieras poner un contexto, ¿qué es lo que generó lo que pues ahora desde fuera llamamos una crisis, que creo que una palabra ineludible sin duda será pues el asunto de vivir en mucha incertidumbre? Bueno, vamos a tratar de contarles un poco cronológicamente cómo han ido sucediendo las cosas y el por qué se da esta situación actualmente en el Ecuador. Sin embargo, sí es importante darles a conocer, David, que la ciudadanía está completamente asustada, animada de ver cómo las bandas narcodelincuenciales han tomado un poder realmente fuerte en nuestro país. Esto debe tener muchísimos años fraguándose para que ahora puedan tener ese poder tan fuerte. Mira que se habla de que, por ejemplo, habrían un promedio de 50,000 personas en el país que son parte de lo que antes se llamaban grupos, los GDO, ¿no? Grupos delincuentes organizados. Ahora ya, con los decretos presidenciales, son considerados terroristas. Entonces, esto nace un poco hace pocos días, primero con la fuga de alias Fito. Alias Fito es el comandante, el líder de la banda Los Choneros, que es bastante fuerte acá en Ecuador. Y también, claro, después de 2 días que se da la fuga de alias Fito, se da la fuga de Fabricio Colompico. Él fue una de las personas nombradas en una de las declaraciones de la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, como una persona que posiblemente habría tenido una estructura o un intento de atentar contra la vida de la fiscal. Entonces, es así como nace esto. Ellos se fugan de la cárcel, los presos empiezan a presionar al gobierno porque primero se da un decreto de estado de excepción por parte del presidente Daniel Noboa. Este decreto de excepción implicaba que las personas no podían movilizarse entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana en todo el territorio continental. Adicionalmente, que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional podían ingresar hasta las instalaciones de las cárceles, en fin, de los centros penitenciarios para poder hacer requisas, control de armas, de municiones, todo lo que son armas blancas, el tema de estupefacientes. Y claro, ese es un tema que les disgusta completamente a estas bandas que están dentro de allí, porque realmente no es que las cárceles estén siendo comandadas como debería ser por el Estado ecuatoriano, sino más bien por las bandas que están allí adentro. Es un lugar que está muy lejos de llamarse centros de rehabilitación. Los presos se mira como muchos de ellos tienen acceso a teléfonos, a internet, incluso presos que tienen, en lugar de celdas, tienen mini departamentos dentro de estos centros penitenciarios, y obviamente el que haya una incursión de parte de Fuerzas Armadas, de parte de la policía, eso no les gusta. Entonces, claro, esa misma noche, hace aproximadamente ya 3 días que el presidente de la República decreta el estado de excepción, esa misma noche empiezan a darse los asaltos, empieza a darse explosión de coches bomba, que es algo que el Ecuador no lo había vivido nunca. Y no solamente en ciudades como Guayaquil, sino en varias ciudades de nuestro país, en zonas
sumamente pacíficas históricamente, como por ejemplo Azores, Cuenca, en el Austro ecuatoriano, en la ciudad de Quito, empiezan a retener, a secuestrar a policías y también a más de 125 guías penitenciarios y trabajadores administrativos también de los centros de retención de presos, ¿no? Entonces, mira que incluso hasta el momento siguen siendo retenidos, no se tiene un número exacto conocido de cuántos trabajadores y guías penitenciarios siguen retenidos en el SMAI, tratando de hacer un trabajo para poder liberarlos, tratando de negociar algo, y claro, por otra parte está el hecho de que el presidente, al siguiente día de lo que empieza a ver esto, le hace otro decreto, que es el decreto de conflicto armado interno. Entonces, claro, la situación empieza un poco a desbordarse. Ese día realmente el pico de violencia se vivió cuando, creo que no solamente a nivel nacional, las imágenes han recorrido el mundo entero. Creo que es el asalto que se dio por parte de 13 delincuentes a los estudios de TC Televisión, donde retuvieron periodistas, trabajadores del canal, productores, y salieron por un tiempo aproximado de 15 minutos en vivo hacia el mundo, donde la gente que estaba mirando el noticiero podía mirar lo que estaba sucediendo. Y claro, se detienen a estas 13 personas después de un operativo de la policía de aproximadamente 2 horas, y es lamentable mirar, David, cómo es que nuestra sociedad se ha ido mermando en todo lo que implica el mantener una sociedad estable. Es penoso mirar 13 delincuentes que van desde los 15 años hasta los 32. Wow. Dentro de los 13 había 2 personas, 2 delincuentes que son menores de edad, que no se los ha podido juzgar. Ahora, bueno, ellos fueron, los 13 fueron llevados, y 5 más que estuvieron en investigaciones que se tomó fuera del canal, fueron llevados primero al cuartel Modelo, ahora están ya en la penitenciaría del Litoral. Estos 2 menores de edad están en un arraigo que es obviamente para menores de edad, y es penoso mirar cómo las bandas delincuenciales, que ahora son llamadas terroristas en Ecuador, se toman precisamente a los muchachos para amparándose precisamente en esta minoría de edad para que ellos no puedan ser detenidos. Claro. Pero claro, si tú te das cuenta, sí, dime. Sí, que es entendible que utilicen a los menores de edad, que los coarten de esa manera. Es algo que también de alguna manera vivimos en México con los grupos delincuenciales. Y te quería preguntar, Alexandra, luego de lo vivido con esta televisora, finalmente también hablando del contexto que vivimos los periodistas, los reporteros, todos los que trabajamos en las áreas de noticias, creo que en toda Latinoamérica, en un estado de vulnerabilidad evidente, ¿cómo se sienten ustedes? Porque creo que ahí, pues, sería natural sentir miedo, pero se han preparado, han tomado medidas, les han proporcionado algún tipo de ayuda o protección. ¿Cómo están viviendo los periodistas todo esto? Porque finalmente van a ser el enlace para que el resto del mundo también sepamos qué es lo que está sucediendo. Bueno, te comento que aquí cada quien se cuida como puede, definitivamente. Si bien es cierto, y tú que eres periodista, sabes muy bien que esto es una carrera realmente diversa, hermosa. Un día podemos estar cubriendo un acto en la presidencia y el otro día podemos estar cubriendo un desastre natural, una erupción volcánica, y otro día también tenemos que estar en medio de las balas como ocurre en este momento. Y la verdad es que el riesgo no solamente es para periodistas actualmente. Mira que el día que ocurrió esto, la gente salía de sus trabajos, que regularmente salen 4, 5, 6 de la tarde, pero eran las 2:30 de la tarde cuando ocurría ese tema en TC Televisión, y las personas salían de sus trabajos, principalmente a buscar a sus hijos. Muchas de las escuelas y colegios en Ecuador tienen, por ejemplo, las clases que son extracurriculares, es decir, hasta las 4 de la tarde. Entonces, claro, lo que hacían era ir a buscar a sus hijos primero y tratar de llegar como fuese a casa, porque tú ahora en Ecuador ya no sabes cuándo tienes un coche bomba al lado. Están pasando los carros y por debajo de un puente peatonal, que es ahora
las explosiones que se han dado últimamente en estos días, muchas de ellas han sido en puentes peatonales. Entonces explotan los puentes peatonales de abajo, hay gente caminando, están los carros, hay mucho miedo de las personas. Ayer, por ejemplo, hay un lugar llamado el Playón de la Marín que es muy concurrido por el tema de conexión de transporte en el centro de Quito, en donde un delincuente puso una maleta dentro de un contenedor de basura y salió corriendo. Claro, que lo hizo sin que esa maleta tenga absolutamente nada dentro, porque llegaron los grupos operativos tácticos de la policía y verificaron que esa mochila no tenía nada, pero es allí donde trabaja esta gente, en causar temor. Creo que ese es el principal objetivo que tienen ahora, es el causar temor en la población. Creo que lo han logrado. El hecho de que hayan tomado este canal y hayan salido en vivo y hayan dado a conocer lo que son capaces de hacer, definitivamente tiene un mensaje importante. O sea, somos poderosos, nos iremos en contra de quien sea, sin importar que las personas que caigan sin tener nada que ver en ese embrollo, ¿no? Y mira que ahora, claro, es importante también dar a conocer que lo que te decía hace un momento, esto es como un círculo, o sea, el momento en el que este círculo se rompe en algún lado, es allí en donde los jóvenes empiezan a ser fácil presa de la delincuencia. Porque claro, y ese es un análisis muy personal mío, el hecho de que, por ejemplo, jóvenes, como te decía hace un momento, de 15 años metidos en esto, y ya sepan manejar un arma y demás, tienen... ¿Cómo llegan a ellos? Es porque sus padres no han podido tener acceso al trabajo, es porque ellos no han podido tener acceso a la educación. Mira que son miles de personas que después de la pandemia no volvieron a clases. Claro. Y el hecho de no volver a clases significa, ok, no estás en clases, entonces no existe un seguimiento como existe sí en otros países, en el que te dice, a ver, un chico no fue a clases hoy, ok, ¿qué pasó? Está enfermo, de acuerdo, mamá, mande la justificación. Al siguiente día no fue, pero al tercer día te cae la policía a la casa. Eso no existe en el Ecuador, entonces simplemente no fue y no volvió, entonces ¿en dónde está? Claro, está allí en esos grupos que le dijeron, ok, no tienen tu trabajo tus padres, no puedes tener acceso a la educación, y tan básico como no puedes tener acceso a la comida. Si no tienes acceso a la comida, mira, toma, facilita, aquí está el dinero, aquí está la comida, aquí está una motocicleta y aquí está el arma. Alexandra, entonces, te agradezco enormemente que nos ayudaras a entender qué es lo que están viviendo en Ecuador, la evolución de los hechos que llevaron a este punto, y pues estaremos pendientes. Mientras tanto, te mando un abrazo y te agradezco enormemente que nos apoyaras dedicándonos este tiempo. Un abrazo hasta Ecuador. Con el mayor de los gustos, David, para ustedes en mi radio, cuando así lo ameriten, pues estamos listos de poder informar. Gracias, es Alexandra Gaón, periodista, conductora, directora de noticias en ese país, con una amplia trayectoria, pues poniéndonos en perspectiva esto que están viviendo en este momento en ese país, y que mire, en algunos puntos, pues lamentablemente parecería que están hablando de situaciones como las que vivimos también acá en México.